Hola a todos y bienvenidos a esta nueva clase de física atmosférica. Hoy vamos a ver la solución de un par de problemas de los que están a finales del capítulo 3. Quiere decir que con esto terminamos el capítulo 3, ¿no? El capítulo 3 es realmente muy corto, es básicamente las propiedades de la estructura vertical de la atmósfera. Y entonces vamos a ver un par de problemas que son interesantes y que pueden ilustrar los conceptos que hemos estado viendo. Entonces, uno de ellos es el problema 3.2, que dice, utilizando la ecuación de equilibrio hidrostático, obtenga la presión en el centro de la Tierra en términos de G, su radio A y su densidad ρ. Entonces, ¿cómo iniciamos? Bueno, planteamos la condición de equilibrio hidrostático. Digamos que esto es en forma de diferenciales, ¿verdad? En lugar de escribirlo como derivada. Em, y luego, lo que es crucial en este problema es darnos cuenta que si nosotros queremos calcular la presión en el centro del planeta, G es una cantidad que no es constante, sino que va a depender de la distancia a la que nos encontremos del centro del planeta. Entonces noten que para todos los problemas de física atmosférica prácticamente G es constante, porque estamos, si mucho, a unos 10 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Pero en este problema no estamos en la superficie de la Tierra, sino que tenemos que tomar en cuenta la distribución de masa desde el centro hasta la misma superficie. Entonces, lo que necesitamos utilizar entonces es una expresión de G como función de el radio, es decir, de la distancia a la que nos encontremos. Y nosotros sabemos que por la ley de gravitación universal, G es simplemente, es decir, G minúscula es igual a G mayúscula, la constante de gravitación universal, por la masa contenida dentro de una esfera de radio r. Y dividimos eso dentro de r al cuadrado y nos da la aceleración de la gravedad. Este también es un resultado que viene con más detalle, ¿no?, de nuestros cursos de mecánica. Y como decíamos, m de r es la masa contenida en una esfera de radio r. Entonces, la masa, nosotros sabemos que si para fines prácticos tomamos que la densidad del planeta es constante, entonces podemos decir que esa masa es simplemente la densidad por el volumen de esa esfera de radio r. Entonces el volumen de la esfera es 4/3 de pi por el radio al cubo, que es precisamente lo que tenemos acá, multiplicado por la densidad. Entonces esta expresión es lo que nos da la masa contenida dentro de una esfera de radio r. Entonces la aceleración de la gravedad en ese punto R, pues es simplemente como lo habíamos eh, puesto acá, ¿verdad? Solo lo volvemos a copiar acá y básicamente lo que estamos haciendo es dividir la expresión de aquí arriba dentro de R cuadrado. Y entonces lo que eso nos da es esta expresión que está acá en rojo, en donde la dependencia de R entra acá de manera lineal. Es interesante, ¿no? Quiere decir que la gravedad en el interior del planeta depende linealmente con la distancia desde el centro. Esto, en otras palabras, quiere decir que si R es cero, es decir, si estamos en el centro del planeta, ahí ya no hay fuerza de gravedad. Y tiene sentido, ¿no? Porque por simetría, al estar en el centro de una distribución esférica de masa, estamos siendo atraídos de manera uniforme por toda la distribución de masa en todas las direcciones. Entonces la atracción que podríamos sentir de la gravedad se cancela. Entonces con este resultado ya tenemos quién es G. Entonces esta G, decimos, depende de R y hay que tomarlo en cuenta en esta ecuación. Entonces la manera correcta de tomar el equilibrio hidrostático en este caso es decir, bueno, ρ es constante, eso se queda igual, pero G es entonces ahora esta expresión que la ponemos entre paréntesis. Y Z, eso normalmente viene siendo la coordenada vertical, la altura, pero ahora se transforma o la utilizamos como una distancia radial.
Lo bueno de este problema es que tenemos simetría esférica, entonces con considerar una distancia radial desde el centro, no importa en qué dirección, pues obtenemos una respuesta bastante buena. ¿Qué hacemos con esto entonces? Pues ahora simplemente integramos ambos lados de esta ecuación diferencial. Del lado izquierdo solo tenemos la presión, entonces integramos desde P sub 0 a un valor eh, cualquiera P. Entonces P sub 0, ¿no? Recuerden que la variable de este lado es presión, esta es la variable dependiente y la variable independiente es R. Entonces, si se dan cuenta, acá no estamos utilizando aquello de imponer una condición inicial en la ecuación diferencial, pero al poner los límites de integración acá, allí es donde estamos imponiendo la condición inicial. Y la condición inicial va en los límites inferiores de la integral. Básicamente, lo que estamos diciendo es que cuando R vale 0, la presión vale P sub 0. Y esa es la condición inicial, ¿no? Que entra directamente puesta allí en la integral. Eso lo que nos ahorra es que al integrar tengamos que colocar una constante c y luego haya que evaluar en la condición inicial para encontrar la constante. Entonces son dos maneras de hacer la misma cosa, ¿verdad? Entonces en R igual a 0, de nuevo, en el centro del planeta, la presión es P sub 0. Entonces P sub 0 es lo que queremos encontrar. Entonces cuando integramos acá, ¿verdad? Esta integral es muy sencilla y la evaluamos, resulta que P sub 0 va a ser P por esta cantidad que está acá. 2/3 de pi por g por densidad al cuadrado por el radio al cuadrado. Estos valores los podemos ir a buscar fácilmente en internet y a la hora de calcular resulta que ese término es del orden de 10 a la 9 pascales. Esta presión que está acá nos preguntamos, bueno, ¿quién es esta P? Entonces noten que a la hora de integrar de 0 a A, este A es el radio del planeta. Y lo que estamos diciendo es que cuando R vale A, la presión vale P. Entonces esta P es la presión en la superficie del planeta, que no es otra cosa más que la presión atmosférica a nivel del mar. Pero lo interesante de esto es que podríamos perfectamente despreciar quién es P. ¿Por qué? Porque recordemos que la presión atmosférica en la superficie es 1000 hectopascales, o dicho de otra manera, es 100.000 pascales, 10 a la quinta pascales. Si a 10 de este número, que es del orden de 10 a la 9, le agregan un número que es 10 a la quinta, este P es perfectamente despreciable, ¿verdad? Es muchísimo más pequeño. Y entonces esto nos da un orden de magnitud de cuál es la presión en el centro del planeta. La presión atmosférica es del orden de 10 a la quinta y esta presión en el centro del planeta es del orden de 10 a la 9, es decir, 4 órdenes de magnitud mayor que la presión atmosférica. ¿Cómo podríamos saber que este número es confiable? Es decir, si sí estamos obteniendo una buena aproximación. Bueno, una manera de verificarlo es que pueden ir a buscar, por ejemplo, cuál es la presión que se necesita para tener metal en estado líquido, por ejemplo. Entonces, ustedes habrán escuchado por ahí que el núcleo del planeta Tierra está compuesto mayormente por hierro, níquel y algunos metales. Y resulta que experimentalmente también para tener estos metales en estado líquido necesitamos una presión más o menos del orden de 10 a la 9 pascales. Entonces esto apoya la idea de que el núcleo del planeta no es sólido, sino que es líquido, ¿no? Entonces, digamos que los conceptos concuerdan, ¿verdad? Tiene sentido el resultado que estamos calculando. Y pues esto sería para este problema, ¿no? La presión en el centro del planeta. Ahora veamos otro problema. Este es el problema 3.4. Entonces, en este problema dice, encuentre la presión atmosférica a una altura z, asumiendo que el gradiente adiabático seco es la traducción de dry lapse rate, ¿verdad?
nada que ver, ¿no? Tal vez lo único que corresponde es dry con seco, pero lapse rate se traduce como gradiente adiabático. Y este numerito, como vemos acá, es la razón a la cual disminuye la temperatura con la altura. Entonces, normalmente le llamamos gamma y vamos a deducir más adelante que este gamma es la capacidad calorífica del aire a presión constante sobre la aceleración de la gravedad. Pero para lo que necesitamos ahorita es simplemente esto, ¿no? La razón de cambio de la temperatura con la altura es constante. Que lo que quiere decir es que ahora vamos a considerar que la temperatura decrece de manera lineal con la altura. Entonces ya la habíamos tomado como constante y vimos que es una buena aproximación. Entonces la siguiente buena aproximación sería el orden lineal de variación, que es lo que vamos a hacer acá. Entonces, primero recordemos, ¿verdad?, que cuando tomamos esta condición de equilibrio hidrostático y dijimos que la temperatura era constante, resulta que la presión varía exponencialmente con la altura, decrece exponencialmente. Entonces, veamos ahora qué pasa si la temperatura no es constante, sino que decrece linealmente con la altura. Entonces, partimos del equilibrio hidrostático, que es esta ecuación, utilizando de nuevo la ecuación de estado. ¿Verdad? Entonces, con la ecuación de estado eliminamos la densidad y nos queda de esta manera. Ahora utilizamos el hecho de que temperatura no es constante, sino que varía linealmente. Entonces, esta sería la variación de la temperatura para cualquier altura. Entonces, T sub S sería la temperatura en la superficie y menos gamma por una constante por Z, ¿verdad? Podríamos decir que lo que hicimos fue resolver esta ecuación diferencial, ¿no? Muy sencilla, ¿no? Pero lo que estamos diciendo es cuando Z vale 0, ¿verdad?, la temperatura vale T sub S. Y cuando Z aumenta, pues hay una disminución lineal con la altura. Entonces lo que hacemos es sustituir esta temperatura en nuestra ecuación diferencial. Y nos queda de esta manera. Entonces la presión la pasamos acá con su diferencial y esta Z la podemos integrar ahí en su diferencial también. Entonces, de nuevo, límite de integración, que no es otra cosa más que la condición inicial. Entonces, cuando Z vale 0, acá vamos a decir que la presión P sub S es la presión en la superficie. E integramos hasta una altura Z, en donde a esa altura la presión es P, ¿verdad? Entonces, después de integrar y hacer un poquito de álgebra, llegamos a esta expresión. Entonces, la presión ahora es igual a la presión en la superficie por todo este factor que está acá. Y entonces uno puede decir, ajá, ahora vemos que la presión no varía exponencialmente, sino que tiene esta otra forma. Y esta otra forma debería ser pues, un poco más precisa, ¿no? Porque es parte de la variación que se observa en la atmósfera, ¿no? Esta aproximación es válida en la troposfera, en los primeros 12, 10 kilómetros de la superficie, de la atmósfera sobre la superficie. Pero en realidad uno no debería quedarse solo con este resultado. Uno debería decir, bueno, ¿qué tanto se desvía esto de la función exponencial cuando la temperatura era constante? Bueno, lo que habría que hacer en todo caso es graficar ambas presiones. Y cuando lo graficamos tenemos este tipo de función. Entonces esta función ustedes la pueden generar muy fácilmente, por ejemplo en Nuplot, en donde fue que la hice. Y entonces lo que tenemos es de nuevo en la coordenada vertical la altura Z en kilómetros y en la coordenada en el eje horizontal la presión en hectopascales. Entonces vemos que la línea o la curva, perdón, de temperatura constante es la que es púrpura, morada. Y la que considera la variación lineal de temperatura es la verde. Entonces es cierto que no son iguales, pero tampoco son muy diferentes. Y entonces, una vez más, justificamos perfectamente bien que podemos utilizar la aproximación de temperatura constante para la atmósfera.
Acá yo no extendí la coordenada Z más allá de 10 kilómetros y eso es porque esta relación funcional entre temperatura y altura es válida solo para esta porción de la atmósfera. Recuerden, recuerden de la gráfica que vimos de la variación de temperatura en la atmósfera, que más o menos al llegar a esta temperatura, perdón, a esta altura de 10 kilómetros, la temperatura vuelve a aumentar, es decir, que esto no sigue disminuyendo hasta llegar a cero. Llega más o menos a esta altura y la temperatura vuelve a aumentar. Entonces, esto se observa únicamente en los primeros más o menos 10 kilómetros sobre la superficie terrestre. Es que esta aproximación es bastante eh, confiable. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Esto apoya una vez más el hecho de que considerar la atmósfera como que tuviera temperatura constante no es tan mala aproximación como uno creería. Bueno, entonces ahora sí, con este par de problemas terminamos lo que es el capítulo 3. El capítulo 3 era muy corto, ¿no? Muy corto. Y lo que viene ahora va a ser pues un estudio más detallado sobre cuándo y bajo qué condiciones tenemos convección, es decir, transporte de calor por la atmósfera en la dirección vertical. Y ese pues va a ser uno de los temas más importantes que veamos en nuestro curso. Entonces por hoy nos quedamos acá.